¿Qué tal? Déjenme acomodo aquí rápidamente. Ahí, creo que ahí, ¿verdad? A ver. Ahí, sí, perfecto. Tarde, pero seguro, aquí estoy. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. ¿Qué tal? A ver. Ahí. Ahí. ¿Qué tal? El en vivo del día. Sí, déjenme bajo esto. Ya saben que hay que acomodar muchas cosas, ¿verdad? Ya saben que hay que acomodar muchas cosas. Aquí está. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Me han estado escribiendo muchas personas sobre el tema de la ansiedad, ¿sí? Pidiéndome consejo, apoyo, porque cuando sientes ansiedad, pues lo que necesitas es ayuda, ¿sí? Esa es la verdad. Es tan fuerte, tan avasallante, tan difícil que necesitas toda la ayuda posible, toda la ayuda posible. Y me ha sorprendido la cantidad de personas que están teniendo ahora sí que su primer ataque de ansiedad, ¿sí? O que tuvieron alguno hace años y regresó la ansiedad, o que no han podido salir de la ansiedad. Personas que están tomando algún tratamiento psiquiátrico, farmacológico para la ansiedad, personas que pues no están haciendo nada y simplemente están paralizadas por la ansiedad. Es un problema, es un tema. Es muy complicada, la ansiedad es muy complicada, ¿sí? Es un condicionamiento que se genera en la mente y en el cuerpo, que una vez que se instala en nuestro sistema, pues prácticamente se queda con nosotros el resto de nuestra vida. Cuando alguien profesional de la salud te dice, pues esto se llama ansiedad, lo que estás sintiendo es ansiedad y vas a tener que aprender a vivir con ello porque no se va a ir. Es una de las noticias más devastadoras que hay, ¿sí? Y es cierto, la ansiedad una vez que aparece es muy difícil que se vaya, ¿sí? Se queda latente, eso sí podríamos hablar de que se queda latente, ¿sí? Puede ser que tuvieron un ataque de ansiedad o una crisis hasta llegar a un punto de un ataque de pánico paralizante hace 20 años y no regresó nunca, y después de 20 años llega otra vez, ¿sí? Y nos vuelve a dar ansiedad. O puede ser que te da un ataque de ansiedad y a la semana te da otro y luego te da otro y luego ya no para. Puede ser que te da tu primer ataque de ansiedad a los 40, a los 50, a los 60, o sea, llega cuando menos lo esperas, como menos lo esperas, y es muy, muy avasallante la experiencia, ¿sí? Es muy avasallante. Les puedo contar un poco mi caso, brevemente, y por qué este en vivo se llama La ansiedad como camino, ¿sí? Yo tuve mi primer crisis de ansiedad, que me duró, por cierto, 5 meses más o menos, cuando yo tenía 18, 19 años de edad, ¿sí? Estaba yo dejando las drogas entre los 19 y 20, ¿sí? También parte de los 20, de hecho, estaba yo dejando las drogas justamente por la ansiedad. O sea, ya yo consumía muchas drogas, de todo tipo, muchas. Una vida muy alocada, muy violenta, muy descontrolada, etc. Y empecé a dejar las drogas porque me empezaron a causar ya estragos físicos y mentales graves. Ya físicamente yo era un esqueleto. Por ahí tengo una foto, no la he encontrado, pero la voy a buscar. Tal vez la tenga mi mamá, o tal vez ya la tiró porque no quiere seguirla viendo. Pero yo estoy hecho un esqueleto. O sea, un esqueleto, unas ojeras, pero hasta acá, y me veía como un muerto viviente.
Entonces mi cuerpo ya estaba en el colapso y luego mi mente también. Ya tenía yo cuestiones psicóticas, paranoias, ataques de ansiedad, depresiones profundas, me quise suicidar 2 veces. Entonces, cuando llegas a ese límite o ese punto, pues o te sales de ahí o te mueres, literalmente. Y yo pues decidí vivir. Entonces empecé a salir de las drogas. Dejé de consumir, etcétera, y eso me empezó a provocar unos ataques de ansiedad severos, severos, ¿sí? Ataques de pánico, etcétera, que como les decía, fueron 4 o 5 meses y luego se extendieron más gradualmente, o sea, no era tan recurrente, pero se siguieron un año posterior aproximadamente. En ese entonces empecé yo a hacer mucho yoga, estudiar medicina tradicional china, medicina tradicional mexicana, a juntarme con muchos curanderos, chamanes, pues a buscar la manera de salir. Mi mamá es psicóloga y luego hizo su doctorado en sociología, sí. Pero a final de cuentas es psicóloga y ella me veía y me decía, yo no te voy a llevar a un psiquiátrico porque te van a hacer más mal que bien. Esa era su perspectiva de mi mamá. Entonces optamos, mi madre y yo, por ir por una línea alternativa. Entonces empezamos como les digo, empecé a hacer yoga, a ir con chamanes, curanderos, me dieron hierbas, me daban masajes, hierbas, temazcales, homeopatía, acupuntura, o sea, todo, ¿sí? Y lógicamente psicoterapia, ¿sí? Y bueno, eso me llevó a emprender un camino personal también de búsqueda, de sanación y de aprender a sanar, porque cuando yo me empecé a sentir mejor, me di cuenta que eso era maravilloso y yo quería ayudar a las personas. Entonces empecé a aprender, como les digo, diferentes técnicas de sanación. Aprendí Shiatsu, Reiki, hice el segundo grado, hasta el segundo grado de Reiki. Estuve en psicoterapia Gestalt, ¿sí? Estuve estudiando psicoterapia Gestalt, Kundalini Yoga, un tipo de masaje de una tradición maya, medicina, como les decía, herbolaria, de la medicina tradicional mexicana, medicina tradicional china, o sea, me enfoqué en eso. ¿Sí? A leer muchísimo, empecé a leer muchísimo sobre todo, sobre religión, sobre espiritualidad, sobre filosofía, budismo, taoísmo, hinduismo, los Upanishads, o sea, lo aventé todo. Y después conocí, gracias a mi psicoterapeuta de ese entonces, conocí el Vipassana, una técnica de meditación en la tradición birmana, muy ortodoxa, muy dura. Te tienes que encerrar 12 días a meditar, bueno, son 11 días a meditar en silencio total. Aproximadamente meditas 11 horas diarias sentado. ¿Sí? Muy, muy radical. ¿Sí? Pero yo empecé a meditar, entré a Vipassana, tomé mi primer retiro, me hizo un cambio radical en mi vida y ahí fue la primera vez que sentí que me liberé de gran parte de mi ansiedad, porque mientras yo estaba estudiando todo esto y hacía todo ello, yo vivía con ansiedad permanente. ¿Sí? Miedo a morir, miedo a la noche, miedo a abrir los ojos, miedo a caminar, miedo a respirar. O sea, la ansiedad básicamente es un terror a todo, pero a todo. O sea, un terror a la luz, a la oscuridad, a los espacios cerrados, a los espacios abiertos. Terror a comer, terror a no comer, terror a dormir y terror a no dormir, terror a hablar con las personas y terror a estar solo. O sea, el problema de la ansiedad es que te va encerrando. Entonces, dijeras, la ansiedad siente uno alivio haciendo esto, pero en realidad cuando estás en una crisis de ansiedad que dura tanto tiempo, ya nada te alivia, nada. ¿Okay? Porque todo te aterroriza. Entonces, yo aprendí a vivir de alguna manera con ello, vivir aterrorizado, pero así pues me empecé a vivir porque
yo pensaba, si yo no aprendo a vivir con esto, voy a acabar en un psiquiátrico y voy a acabar encerrado en un psiquiátrico, y eso es lo que más miedo me daba. Entonces yo decía, yo no voy a acabar en un psiquiátrico. Entonces aprendí a vivir con mi propia locura, digamos así. Pero a final de cuentas seguía yo sufriendo muchísimo, muchísimo. Entonces cuando empecé a meditar tan profundo en ese retiro, que fue muy duro, de las cosas más duras que he hecho en mi vida, pues todo me salió. O sea, toda la ansiedad, la psicosis, todos mis problemas, todos mis traumas, todos los viajes, toda la violencia que había hecho, todos mis rencores, mis culpas, mis arrepentimientos, todo me salió, toda la basura me salió, así, sin anestesia. Pero fue un gran cambio en mi vida, gran cambio. Estuvo tan fuerte el cambio que cuando salí del retiro y llegué a casa de mi mamá no me reconoció por un minuto. O sea, cuando yo toqué la puerta y mi mamá abre, ¿saben qué me dijo? ¿Sí que se le ofrece? Imagínense eso, o sea, que tu propia madre no te reconozca porque te cambió literalmente la cara y te cambió toda la energía. Es impresionante, la verdad. Entonces, no me reconocía, no me reconocía. Y yo le tuve que decir, mamá, soy yo. Y cuando se me queda viendo y me dice, Bruno, ¿qué te pasó? ¿Qué es eso? O sea, lógicamente, como vio mi cambio, a los 6 meses mi mamá se metió a meditar y se volvió meditadora también. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, de ese entonces, que fue 1995, que empecé a meditar, y de hecho ya hacía aikido, ya hacía artes marciales, a 2018, más o menos, no tuve ni un solo ataque de ansiedad. A veces, de repente tuve una que otra crisis, como vamos a decir, como unas 2 crisis en 20 y tantos años de ansiedad, y totalmente manejables, totalmente manejables. Entonces yo ya daba por sentado que la ansiedad yo la había superado, 100%, la depresión, gracias a la meditación. Hice 26 retiros de meditación, meditaba 2 horas diarias sin parar, a veces hasta 3 horas diarias. Entonces yo estaba en un estado óptimo, ¿no? ¿Qué sucede? Que por ahí del 2016 pensé, bueno, ya tengo tantos años meditando, ¿qué pasa si dejo de meditar? ¿Qué pasa si dejo de ir a los retiros? ¿Qué pasa si opto por otro camino? Vamos a ver qué pasa. Entonces dejé de meditar tan seguido. Meditaba 2 horas diarias, empecé a meditar 1 hora, empecé a meditar media hora, luego pasaban 2 días y no meditaba, así, ¿ok? Y ya no fui a los retiros, ya no iba a los retiros. ¿Qué sucede? Que en el 2018 me regresa una severa crisis de ansiedad que me duró 9 meses. 9 meses. Y en esta ocasión, eso fue en el 2018, en esta ocasión acabé en el psiquiatra. O sea, ahí sí ya acabé en el psiquiatra, me dieron antidepresivos por 1 año y medio, 3 meses, psicoterapia, psiquiatría, o sea, realmente acabé muy mal, sí, muy mal. Lo cual fue un golpe muy duro para mí, demasiado duro, porque yo ya daba por sentado que había superado la ansiedad. Después de tantos años de meditar, etcétera, simplemente me regresó un ataque severo de ansiedad. Y además duró 9 meses. Y no nada más eso, amigos, déjenme decirles que del 2018 a la fecha vivo permanentemente con ansiedad. O sea, para que les caiga el 20, pues, del calibre, ¿sí? Todo el tiempo tengo ansiedad. O sea, la ansiedad llegó y se instaló. Y entonces lo que dicen muchos profesionales de la salud de que cuando la ansiedad llega, ¿ahí se queda? Sí, sí se puede quedar. A mí ya se me quedó. Entonces, ¿cómo es vivir con flujos de ansiedad? Voy a decirle flujos, no es de que todo el tiempo esté en una crisis de ansiedad, pero sí les puedo decir que todo el tiempo tengo ansiedad y de repente baja. Vamos a decir, si de 0, hacemos una escala de 0 a 10, 0 es 0 ansiedad y 10 sería ansiedad a nivel ya de ataque de pánico, a ese grado. Yo estoy siempre en un 3, en un 4. 3, 4, 5, y cuando me vienen las crisis, me vienen 10, 12, 16, o sea, llegan a un nivel inimaginable. O sea, llegan a un nivel donde empieza a ser peligroso en el sentido de que empiezo ya a pensar
en matarme. ¿Por qué? Porque ya se vuelve invivible, se vuelve medio complicado o muy complicado. Entonces, yo entiendo, ¿sí?, lo que es vivir con la ansiedad todo el tiempo. ¿Okay? Todo el tiempo. Yo ya no tomo antidepresivos, ¿sí? Ya no tomo antidepresivos, ya no tomo nada, ¿sí?, suplementos, ¿sí? Y he logrado reducir mi ansiedad a un nivel 2, vamos a decir, 2, 3, pero yo nunca ya, desde el 2018 a la fecha, nunca he estado en un 0. O sea, nunca he sentido un día donde 0, 0, 0. ¿Sí? Todo el tiempo hay ansiedad. Lo cual me ha llevado a investigar muchísimo sobre la ansiedad, a informarme, a adquirir muchísimo conocimiento de la ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, si vas a tener algo que se está quedando y tal vez se quede el resto de tu vida, pues tienes que saber qué es, cómo funciona, qué es lo que sucede, efectos, vamos a decir, posteriores, o cuál es el efecto a mediano o largo plazo, etcétera. ¿Okay? Entonces, pues he investigado mucho la ansiedad a nivel fisiológico y la ansiedad a nivel psicológico. ¿Okay? Y con toda esa experiencia les puedo decir a todas esas personas que me han escrito y que por favor yo les ayude porque están sintiendo ansiedad y ya vieron lo que se siente. Porque si no lo has sentido, los que me están viendo y no han sentido ansiedad, no saben lo que es. No saben lo que es y no sé si lo aguantarían, honestamente. ¿Sí? Las personas que vivimos con ansiedad y que tenemos ataques de ansiedad, somos personas extremadamente fuertes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para sobrevivir esto se necesita una fuerza interna que no cualquiera la tiene. Así de sencillo, no cualquiera la tiene. Bueno, entonces me han escrito que por favor yo les ayude, que ya están sintiendo ansiedad, que tienen ansiedad, que... Ok. Si nosotros comprendemos la ansiedad como un acontecimiento que solo es negativo, se va a volver un infierno cada episodio, cada día, cada hora. Se va a volver un infierno. Lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con la ansiedad. Así es. Dejar de verla como una enemiga. Empezarla a ver como una amiga. Lo que estoy diciendo suena muy fácil, es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque cuando estás en un ataque de ansiedad, sientes que te estás muriendo, literalmente. O sea, hay personas que acaban en emergencias, personas que sienten que ya les dio un paro cardíaco, personas que sienten que ya se volvieron locas, porque la ansiedad eso es lo que sientes que ya te volviste loco, literalmente, y te aterroriza la idea. Vamos, o sea, hay muchos síntomas, ¿no?, muy fuertes. Entonces, decir hazte amigo de tu ansiedad es como decirte, como si tuvieras SIDA y te dijera yo hazte amigo del SIDA. Entonces está cabrón, ¿sí? O como si yo te dijera tienes ¿cómo se llama? Esclerosis múltiple y hazte amigo de tu esclerosis múltiple. O sea, no es cualquier cosa hacerse amigo de una enfermedad o de un padecimiento o de un condicionamiento. No es nada fácil, ¿ok? Entonces lo que les estoy diciendo es algo que requiere muchísimo valor, que requiere mucha inteligencia y que, como decía la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. O sea, no hay una fórmula para liberarte de la ansiedad por un lado, y no hay una fórmula para hacerte amigo de tu ansiedad. Debes de armonizarte con tu ansiedad. ¿Sí? Pero ¿cómo armonizarte con tu ansiedad? Primero hay que comprender los efectos de la ansiedad y por qué la ansiedad ha surgido. La ansiedad, yo por mi propia experiencia les puedo decir, y por todo lo que he investigado,
que ya, de veras, creo que soy un experto en ansiedad, de verdad. La ansiedad es producida por muchos elementos, muchos factores, no nomás es uno. Puede ser experiencias traumáticas pasadas, pueden ser historias personales inconclusas, pueden ser hereditarias, condiciones hereditarias. Tu papá, tu mamá, tu abuelo tenían ansiedad. Pueden ser estrés postraumático de situaciones violentas o situaciones extremas que uno ha vivido. Pueden ser las causas derivadas a una enfermedad. Así es. O sea, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser diferentes otras enfermedades que producen ansiedad. Pueden ser el entorno, los acontecimientos alrededor que nos pueden producir ansiedad. O sea, hay muchos factores que cuando se conjugan producen esta sensación de muerte y de locura. ¿Okay? Si nosotros comprendemos todas las raíces y los orígenes y los aplicamos en nosotros mismos y empiezas a pensar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me dio esto? Y te enfocas en eso, puede ser que llegue un punto de introspección muy profundo y muy beneficioso. Porque a final de cuentas te puede obligar a observarte y observar cosas que no has querido observar. Y que como no las has querido observar y aceptar, puede ser que eso mismo te está causando altos grados de ansiedad. Entonces, cuando la ansiedad se vuelve una puerta a la introspección y al autodescubrimiento de todo aquello que no nos gusta, porque finalmente lo que nos gusta de nosotros mismos lo queremos descubrir y lo queremos exaltar y queremos estar ahí, pero todo lo que tenemos guardado que no nos gusta, no queremos ni verlo ni tocarlo. Entonces, la ansiedad de alguna manera te obliga a eso, a abrir esas puertas que no querías abrir, porque no te queda de otra. ¿Por qué? Porque la ansiedad te las abre, o sea, no es una cuestión de voluntad. Voy a hacer un proceso introspectivo porque yo he decidido en mi vida iniciar un camino de desarrollo personal. No es voluntario. La ansiedad te destapa la caja de Pandora. Esa sería una buena definición, ¿sí? Que la ansiedad te destapa la caja de Pandora interna. Te la destapa, aunque no quieras, te la destapa. Entonces puede ser una oportunidad fantástica para trabajar todos esos complejos, todas esas historias, todos esos recuerdos dolorosos, todos esos traumas, ¿sí? Y si nosotros aprovechamos todo eso, puede ser de gran beneficio para nuestra vida. Yo siempre he dicho que la ansiedad es una gran maestra, nos viene a mostrar todo lo que no queremos ver. Y como no lo queremos ver, entonces llega la ansiedad y te dice, pues ahora lo ves y a ver qué haces con ello. En mi caso, gracias a la ansiedad yo salí de las drogas. Gracias a la ansiedad yo salí de la violencia, de toda la violencia que yo aplicaba, en la violencia en que yo vivía. Gracias al último ataque de ansiedad, al del 2018, a esta crisis que me ha durado, que no se ha quitado, soy mejor persona. Así de simple. ¿Por qué? Porque la ansiedad te mantiene humilde, te mantiene sencillo, te mantiene sensible. Sí. Cuando uno se siente todopoderoso, cuando te sientes el hombre o el ser humano más fuerte del mundo, que todo lo puedes y te comes el planeta a bocanadas, porque tú lo eres todo y crees que puedes con todo.
tu identidad se entume y entra en un estado de irrealidad. Te empiezas a sentir el centro del universo. Eso es el ego. Y empiezas a sentir que todos te merecen. Empiezas a sentir que todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que dices es perfecto y fantástico, increíble. Y en realidad no lo es. Y la ansiedad te permite ver eso. Te abre el panorama y te dice, por aquí es. Sí. No estás entendiendo que eres parte de un todo, que no eres lo más importante y que todo lo que dices y haces está bien. No, no es así. Entonces es cuando la ansiedad se vuelve un camino, se vuelve una forma de vida. Y cuando se vuelve una forma de vida, se vuelve una forma de vida introspectiva, de desarrollo personal. Lo malo es que es a fuerzas. No es que si quiero o no quiero, no te queda de otra. O sea, la ansiedad te muestra tus peores demonios. Eso es lo que hace la ansiedad. Todo lo más feo que traes dentro se te sale y se te sale sin anestesia. Así se siente, ¿ok? Entonces, imagínense que se te esté saliendo lo peor de ti, lo más oscuro que tienes adentro, inimaginable además. Que se te salga todo el tiempo, sin control. Aprendes, ¿sí?, a verlo, a vivirlo, a experimentarlo y a dejarlo pasar. ¿Ok? Y ese es uno de los consejos que yo les daría respecto a la ansiedad como camino. Ya cuando se vuelve un camino, porque entonces ya se vuelve una vía de crecimiento. Repito, a fuerzas, ya no es opcional. A veces quisiéramos que fuera opcional. Es que yo no quiero vivir esto. Es que yo no quiero sentir estas situaciones. Yo no quiero sentir esta locura interna, esta tristeza, esta oscuridad. Y la mayoría de las personas que no tienen este padecimiento o esta condición, no pueden decidir no hacerlo. O sea, pueden decidir, no lo quiero vivir, no lo voy a vivir y se acabó. ¿Sí? Pero repito, a alguien que tiene ansiedad no le queda de otra, porque la ansiedad te lo saca. Te abre la caja de Pandora una y otra vez. Y te la puede abrir una semana completa, te la puede abrir 2 años, 10 años. Y a veces la caja de Pandora es tan agresiva, tan avasallante, tan descontrolada, tan caótica, tan inmensa, que la gente no puede y necesita un medicamento. Así es. Necesitas un antidepresivo, un ansiolítico, un antipsicótico, etc. O sea, la ansiedad puede llegar a un punto donde necesitas medicina, ¿sí?, de diferentes tipos, ¿sí?, a ese nivel, ¿sí? Entonces, no voy a hablar en este video, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, de los tratamientos farmacológicos. No se trata de eso. Lo que quiero expresar es esto que les estoy diciendo, que la ansiedad tenga sentido y tenga significado, que no sea nada más una sensación de muerte y locura sin ningún sentido, sino que sea una sensación de que sí, estoy en medio de la muerte y la locura y estoy sintiendo la caja de Pandora en su máxima expresión y siento que estoy perdiendo la cordura, pero me está mostrando que también esto es la vida y que también esto es parte de la experiencia humana, ¿sí? Y cuando estás constantemente en un estado con ese nivel de sufrimiento, porque es sufrimiento, déjenme decirles, es así de simple, sufrimiento. Y cuando estás sufriendo a ese nivel constantemente, te vuelves un ser que si lo sabes capitalizar y te sabes armonizar con, te vuelves un ser muy espiritual.
te vuelves un ser muy sensible, muy compasivo, muy consciente. Te vuelves un ser muy, como yo decía, transparente y honesto. Porque la ansiedad no te permite otra cosa. Porque la ansiedad te dice, vive tu vida con transparencia y con honestidad, porque no te queda de otra. Porque para poder sobrellevar o trascender la ansiedad, tienes que ser profundamente honesto y transparente contigo mismo. No te puedes mentir. Con la ansiedad no hay mentiras contigo mismo. No puedes. ¿Por qué? Porque cuando te tratas de mentir a ti mismo y tratas de engañarte a ti mismo, la ansiedad viene y te pone la paliza de tu vida. Entonces, mientras más honesto y transparente eres contigo, más humilde eres contigo, más profundo, más introspectivo eres. La ansiedad, déjenme decirles, empieza a transformarse. Yo no diría que se va la ansiedad, yo diría que se transforma la ansiedad y se transforma en conciencia y se transforma en conocimiento y se transforma en compasión y se transforma en awareness, como dicen los gringos, en atención. Entonces la ansiedad puede ser un camino al despertar interno. La ansiedad puede ser un camino a ser mejor persona. Es un camino durísimo. No estoy diciendo que sea fácil. Es un camino durísimo. No le deseas ni a tu peor enemigo que sienta ansiedad. Así de feo se siente, que no se lo deseas ni a nadie. Sí. Entonces, cuando llegas a ese punto, de alquimia, yo le diría alquimia, porque es una alquimización interna. Hay una experiencia oscura, sufriente, miserable, terrible y ardiente, terrorífica, que tú por medio de la observación y de que esa experiencia se repite y se repite y se repite, no te queda otra más que aprender de la experiencia y vivir con la experiencia, y poco a poco esa experiencia se empieza a transformar en un despertar y se empieza a transformar en un desarrollo interno que no hubiera sido posible sin ansiedad. ¿Ya me entendieron? Esa es la ansiedad como camino, esa es la enfermedad como camino. Es como el cáncer, ¿sí? El cáncer es terrible, ¿sí? Yo he vivido, yo no, pero amigos, familiares políticos, he visto el cáncer de cerca, ¿sí? Y personas que tienen cáncer por mucho tiempo, ¿sí? Y el proceso de la persona que le dicen que tiene cáncer es muy interesante, muy duro y muy interesante. Primero, una persona que tiene cáncer, primero le entra el terror. Tengo cáncer, me voy a morir. El terror, se aterroriza. Posterior viene el enojo. El enojo, el coraje. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me dio cáncer? ¿Por qué no a una persona mala? ¿Por qué no a una persona que hace daño le da cáncer? ¿Por qué a mí, que yo soy buena persona, que no lastimo a nadie, que me he portado bien, me está dando este cáncer? Y me estoy sintiendo así. Y posterior al coraje y a la sensación de impotencia y de injusticia, viene la aceptación. Y cuando viene la aceptación es cuando la persona se armoniza con su cáncer. Más allá de que se vaya a morir o no, porque hay gente que tiene cáncer y se recupera, hay gente que tiene cáncer y no se recupera, y el cáncer lo fulmina, así, lo fulmina en meses. En meses está muerta la persona. Pero yo he visto esos procesos largos de cáncer y procesos cortos. Y he visto a las personas que se han armonizado con su cáncer y dicen, esto es lo que toca, esto es lo que es, y el poco tiempo o mucho tiempo que me quede,
lo voy a vivir al máximo y lo voy a aprovechar y voy a ser buen ser humano porque no sé cuánto tiempo más voy a estar vivo. Y entonces, fíjense qué transformación tan profunda espiritual y personal ocasionada por el cáncer. No estoy diciendo que el cáncer sea bueno. El cáncer es una enfermedad terrible, pero a final de cuentas nosotros decidimos cómo lidiar con esa enfermedad. ¿Qué nos va a dejar la enfermedad? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Vamos a vivirla con un extremo sufrimiento psicológico, emocional y espiritual? ¿O voy a entender más profundamente de qué se trata y voy a tratar de sacarle el mejor provecho cuando no te queda de otra? Porque repito, cuando te queda de otra es muy fácil. Cuando puedes decidir, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto sí lo quiero sentir, esto no lo quiero sentir, es fácil. Cuando ya está ahí y no te queda de otra más que vivirlo, ahí es cuando realmente sale quién eres. O sea, te sale la casta. Te sale. Entonces, a todos aquellos y aquellas que están sintiendo constantemente ansiedad, ¿sí?, tienen que empezar a armonizarse con su ansiedad. Empezar a entenderla. A un nivel racional, ¿qué es la ansiedad? ¿Por qué se da? A un nivel emocional y a un nivel espiritual. A un nivel racional, entendemos que la ansiedad es un proceso psíquico-fisiológico. A nivel psíquico es esta sensación, como les explicaba, de muerte, de locura, de angustia extrema, llegando a terror y pánico. A nivel fisiológico es un desequilibrio del sistema simpático, del sistema nervioso. A final de cuentas, ansiedad es un desequilibrio del sistema nervioso, así de simple, que produce y que hace un círculo vicioso en nuestro sistema endocrino. ¿Sí? La amígdala, que es una glándula que se dedica a, vamos a decir, a activarse cuando hay peligro, hagan de cuenta que con la ansiedad se activa sola. Entonces empiezas a ver peligro donde no lo hay, a niveles terroríficos. Es como, hagan de cuenta, como si sintieras que te están matando a puñaladas, pero no está pasando nada. Entonces tu amígdala dice, me están matando, me están matando, me están matando, me están matando, pero no está pasando absolutamente nada. Entonces esa disociación, tu mente dice, pero si no está pasando nada, ¿por qué estoy así de aterrorizado? Algo está mal conmigo y entonces empieza, ¿no?, todo el proceso ansioso. Entonces, fisiológicamente es un proceso, ¿sí?, bioquímico, nervioso, que afecta también a nivel de neurotransmisores. Empezamos a tener bajas cantidades de serotonina y de otros neurotransmisores. Empezamos a tener altos niveles de adrenalina y de cortisol. Y ese proceso fisiológico, vamos a decir, intensifica el proceso psíquico o psicológico. Entonces, cuando yo psicológicamente empiezo a vivir estas experiencias tan dolorosas de sufrimiento, de terror, etc., activa el sistema fisiológico y a su vez el sistema fisiológico le hace un eco o un feedback o retroalimenta a la mente que está viviendo eso y se siente todavía más fuerte. Entonces hace un círculo vicioso imparable. O sea, llega un punto que es imparable. O sea, lo puedes parar con un Rivotril, lo puedes parar con un Xanax, lo puedes parar con un Valium, lo puedes parar con un Prozac, pero no lo puedes parar nada más así de, a ver, me voy a sentar a pararlo, olvídalo. ¿Por qué? Porque puede llegar a niveles escandalosos, puede llegar a niveles imparables. Entonces, esa es la comprensión racional de la ansiedad. Ok, yo comprendo que la ansiedad es esto. Ok, ahora, las características de la ansiedad, esas son importantes. Aunque es muy duro, vamos a ver características importantes de la ansiedad que tienen que entender ahorita mismo
y que si ustedes vuelven a tener un ataque de ansiedad, tienen que aferrarse y asirse. Estas van a ser sus anclas racionales. No van a ser, cuando tú estás en un ataque de ansiedad, no estás pensando, es un proceso fisiológico de la amígdala que no, porque no piensas, porque estás en un estado de terror, ¿ok? Entonces, tienes que tener entendimientos más simples y reales de las características de lo que es la ansiedad. Una de ellas es que la ansiedad es impermanente. Surge y desaparece. Se siente horrible por 1 minuto, por 10 minutos, o por media hora, o por 5 horas, o por 30 minutos, Se siente, pero luego baja. O sea, la ansiedad es un flujo. Yo lo dije. Es un flujo, entonces de repente sube, llega a un cenit y luego baja. Y luego de repente sube y luego baja. Eso es importante, porque por cuando tú estás en un ataque de ansiedad severo, lo único que tienes que pensar es, va a pasar, 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 va a pasar. De hecho, estás aplicando la enseñanza más importante del Buda, de Siddhartha Gautama el Buda. La enseñanza más importante de Siddhartha Gautama el Buda es impermanencia. Todo lo que ocurre surge y desaparece, no se queda, no permanece. Entonces, la ansiedad es igual, tiene la misma característica. Va a pasar, va a pasar. Se siente horrible, pero va a pasar. Va a pasar, va a pasar. Ese es un punto importante. Otra característica. Es espantosa, pero no es letal. Yo no conozco a nadie que se haya muerto de un ataque de ansiedad, que se haya muerto. Ni siquiera conozco a nadie que se haya vuelto 100% demente por un ataque de ansiedad. Así es. Ni una sola vez. Y eso que sientes, que cuando estás en la ansiedad te volviste loco, demente, ¿sí? Pero no, en realidad no, es solo la sensación causada por un terror extremo de me voy a morir, me estoy muriendo o me estoy volviendo loco, pero en realidad no está sucediendo. Entonces, ese es otro asidera, es otra asidera, otra agarradera, otra ancla. Estoy sintiendo horrible, pero no me va a pasar nada. Nada más estoy sintiendo horrible, pero no me va a pasar nada. Y además va a pasar. ¿Ok? Otra característica. La ansiedad llega con un conjunto de sensaciones. La ansiedad llega con un conjunto de sensaciones. ¿Ok? Con un conjunto de pensamientos y con un conjunto de sensaciones. A nivel físico se siente escalofríos, temblores, entumecimientos, ¿qué más? Tensiones extremas, dolores terribles, etc. ¿Okay? Identifíquenlas. Cuando venga la ansiedad, ok, a ver qué siento en el cuerpo. A ver, estoy sintiendo presión en el pecho. Estoy sintiendo dolor en el cuello. Estoy sintiendo escalofríos. Ok, van a pasar. Entonces, a ver, ¿cuánto dura la sensación? Es solo eso. A ver, entiéndanme esto. Una sensación de ansiedad solo es una sensación. No pasa nada, no te está pasando nada, absolutamente nada. Es la sensación horrible que se siente, pero solo es eso, una sensación. Entonces, a ver, estoy sintiendo un escalofrío en todo el cuerpo terrible, pero a ver, lo voy a observar, a ver qué se siente, a ver qué pasa. Y cuando lo empiezas a observar, te das cuenta que creo que no pasa nada. Y lo empiezas a desactivar. Y empiezas a sentir cada vez menos ansiedad. ¿Por qué? Porque no la reproduces, porque no reaccionas con miedo a tus propias sensaciones de ansiedad. De la misma manera, lo que sucede en la mente. Cuando viene la ansiedad, vienen pensamientos, recuerdos, imágenes, sonidos. Y entonces tú inmediatamente identificas. Esta es la mente de ansiedad que está proyectando sus miedos. Entonces proyecta recuerdos, imágenes, me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Esos son pensamientos de ansiedad, no son reales. Vamos a decir, son neuronas haciendo pip, 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 así, neuronas. Pero no es real, nada más son proyecciones. Son como imágenes, como si yo pusiera un proyector aquí y proyectara en la pared imágenes. Entonces yo proyecto imágenes de miedo, pues lógicamente va a haber imágenes terroríficas aquí. Pero si tú entiendes
son solo proyecciones, no es real. No, así no es la realidad. Y además van a pasar. En ese momento empiezas a hacer una alquimia interna. Y entonces empiezas a superar o a transformar tu ansiedad. Y se convierte en atención. Porque entonces te vuelves una persona atenta a ti mismo, a ti misma. Empiezas a observarte más, a respirar. ¿Ok? Ya está ecuánime. El antídoto para la ansiedad, así se los voy a decir, es la ecuanimidad. El plantarte y respirar y decir, me estoy muriendo de miedo, pero voy a dejar que pase, lo voy a sentir y voy a dejar que pase, porque no es letal. Y lo dejas, y lo dejas. Y te vas a dar cuenta que pasa. Y cuando pasa, ya pasó. Y poco a poco la ansiedad va a dominar menos tu vida. ¿Ok? En fin, me tengo que ir. Perdón, ya no tengo más tiempo. Me gustaría quedarme más con ustedes, pero a ver si esto les sirve. Sí, me han pedido muchas personas, por favor, dinos algo, ayúdanos con la ansiedad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Observen. Desactívenla. Poco a poquito. El trabajo interno, el trabajo interior, más allá de la ansiedad, cualquier trabajo interior es trabajo milimétrico. Vas avanzando milímetro a milímetro. No son grandes pasos, no es un trabajo heroico. No hay milagros internos de, ¡ay, ya me liberé! No funciona así. El trabajo interno es pasito. Caminemos. Porque así es como caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ese camino se hace poco a poco. ¿Sí? Que estén muy bien, nos estamos viendo. Ánimo, fuerza y para adelante. ¿Sí? Suerte, bye.